Un poquito más, si no, no te van a ver. Bueno, buenas tardes, sed bienvenidas y bienvenidos. Y nos va a dar una palabrita Susana. Soy Susana de la Asociación Espiritualidad Pamplona-Iruña. Ahora sí, me cede 2 minutos. Subir eso, a ver qué pasa. Para explicar el folletito que os hemos repartido en la entrada. Bueno, sin más, para que conozcáis un poquito quiénes somos, Asociación Espiritualidad Pamplona-Iruña, para que veáis qué es lo que hacemos. Y bueno, en esta asociación hemos sido reconocidos recientemente por el Gobierno de Navarra como entidad de interés social y cultural. El Gobierno de Navarra, esto implica que nos ha incluido en su programa de mecenazgo, lo que conlleva que cualquier aportación económica o cualquier donativo que se realice lleva una desgravación importante. Entonces, bueno, en el folleto, en la parte de atrás, tenéis un poquito las indicaciones si alguien quiere ser mecenas de nuestro proyecto o quiere colaborar de cualquier otra manera. Tenéis ahí un poco el contacto, el mail, el correo, el número de WhatsApp. Y bueno, pues también dejaremos aquí algún folleto, también se pueden entregar personalmente, podemos entregar aquí, Enrique nos lo hará llegar. Y cualquier cosita pues que tengáis interés o cualquier cosa, pues tenéis nuestro contacto y podéis poneros en contacto con nosotros. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Susana. Como sabéis, la Asociación Espiritualidad Pamplona-Iruña tiene ya unos años de recorrido y bueno, lleva entre manos el desarrollo de mucha actividad, desde el boletín semanal que sacan en la web, que ofrecen gratuitamente, el ciclo de conferencias ahora mismo está realizando en la biblioteca y un montón de inquietudes. Y lo que más me gusta de todo ello es que un gobierno regional reconozca a alguna asociación de espiritualidad como de interés social y cultural. Eso está muy bien. Os cuento que conozco un pueblo en Guipúzcoa cuyo alcalde, que pertenece a Bildu, digo solo por la anécdota que voy a contar, han dicho que igual que se promociona en ese ayuntamiento el deporte y el ejercicio físico para los ancianos como un bien de interés del pueblo, la espiritualidad también tiene que ser un bien de interés cultural. Así que, bueno. Muy bien, pues dicho lo cual, vamos a empezar como siempre con una práctica de silencio y luego ya con el tema que hoy nos corresponda. Si os acordáis, cuando el silencio nos va llamando y llega un punto en que nos llega a enamorar, que ya no sabemos vivir sin él, y poco a poco se va expandiendo a lo largo de toda la jornada, ya no solo el ratito que hacemos de silencio, sino que se va como expandiendo. A mí me interesa mucho encontrar como puertas de entrada que faciliten a gente que empieza a entrar en el silencio y experimentar los beneficios que tiene. Y os recuerdo solo las 2 últimas que hemos hecho y la propuesta de esta tercera. En una de estos encuentros, la puerta de entrada era a través de llevar la atención no a los objetos, que es a lo que estamos acostumbrados, sino a eso que es consciente de los objetos. Lo que nos suele ocurrir es que lo que nos entra por los sentidos fundamentalmente, también lo que sentimos dentro, son todo objetos y nuestra atención siempre se focaliza en ellos y ignoramos, lo cual es una ignorancia muy grave, ignoramos esa otra realidad que es consciente de los objetos. Es decir, ignoramos la consciencia, nos perdemos lo mejor. Esto fue hace 2 encuentros. En el último encuentro era la misma puerta de entrada, pero con el silencio. Y nos ocurre lo mismo, que siempre estamos como poniendo la atención en los ruidos. Sonidos de todo tipo, agradables, desagradables, ruidos en general, pero se nos pasa por alto lo más importante detrás de los ruidos, el silencio. Los ruidos no son nada más que formas que emergen del silencio, igual que los objetos son formas que emergen de la consciencia. Pero si nos quedamos solo en los objetos o nos quedamos solo en los sonidos, nos estamos perdiendo la mayor riqueza
esa riqueza que constituye nada menos que nuestra identidad. En la misma línea, hoy quería proponer como puerta de entrada la sensación de quietud. También aquí nos ocurre como con las anteriores, nuestra atención se va a todo lo que se mueve. Y como los niños pequeñitos, cuando algo se mueve, nos fascina, nos atrae y fácilmente nos perdemos en los objetos, en lo que vemos que se mueve, sea fuera o sea dentro de nosotros. Y sin embargo, en cuanto uno repara un poquito, se da cuenta de que por más que haya movimiento también interno, por supuesto fuera, pero también interno, todos podemos conectar con una sensación profunda de quietud, de serenidad, que está siempre disponible. Y esto a veces no lo perdemos y como vengo diciendo es lo más rico, ¿no? Fijaos que la palabra consciencia, la palabra silencio, la palabra quietud y muchísimas otras más son equivalentes. Todas apuntan a lo mismo, a eso que no tiene nombre, que no lo podemos pensar porque no cabe en la mente, porque no es objeto, pero que lo podemos percibir directamente porque es lo que somos. Y fácilmente nos lo estamos perdiendo. Cuando practicamos el silencio, lo que se nos regala es empezar a atender a estas realidades que con frecuencia han pasado ignoradas. Y de pronto digo, uy, además de los objetos hay en mí eso que es consciente. Y eso es descanso. Eso es riqueza. Además de los sonidos que puedo escuchar, hay en mí un silencio que ya no es que yo puedo hacer silencio, sino que descubro que el silencio soy yo. Cuando mi mente se calla, hay un silencio consciente precioso. O que más allá de todos los vaivenes, oleajes y movimientos que hay fuera y dentro de nosotros, siempre disponible se encuentra una sensación profunda de quietud. Puedo conectar con la quietud y sencillamente dejarme estar en ella. No arrastrarme detrás de cualquier cosa que se mueva. Por ejemplo, los pensamientos se mueven mucho, los sentimientos se mueven mucho. Si hay ruidos de fuera, también. No dejarme arrastrar por nada de eso, sino llevando la atención, manteniéndola en la quietud. Ahí. Y cuando hemos depositado la atención, sea en la consciencia, sea en el silencio o sea en la quietud, meditar es algo tan sencillo como dejarnos estar ahí. Esta tarde en concreto, que empezamos con la sensación de quietud, la propuesta es, después de 2 palabritas que yo diré para relajar un poquito nuestro cuerpo, es abrirnos a sentir. Esto es muy importante. Abrirnos a sentir que debajo de todo el oleaje y el movimiento que pueda haber dentro de mí, más hondo, hay un lugar que siempre es quietud y que siempre está disponible. Vamos a empezar la práctica de esta tarde con esta puerta. De una manera completamente descansada y como si fuera un juego, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Simplemente nota cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención ahora a la respiración, como si en este momento no hubiera
ninguna cosa más sino la respiración. Quizá puedes hacerla un poquito más pausada, más profunda y poniendo en ella toda tu atención. Poco a poco puedes ir dejando que la respiración siga su propio ritmo y ve llevando la atención a la sensación de quietud en lo profundo de ti. Puedes notar movimiento de pensamientos que no paran, sensaciones corporales, algún sentimiento que puede estar vivo. Todo eso está, no luches con nada de ello. Pero mira a ver, debajo de todo ese movimiento hay un lugar de quietud. Es similar al silencio, a la consciencia, solo quietud. Permanecemos ahí en la quietud, simplemente dejándonos estar, no hay que hacer nada, y solo con un cuidado, el cuidado de no engancharnos detrás de cualquier pensamiento que pueda aparecer. Y cuando eso ocurre, volvemos la atención de nuevo a la quietud. Ahí nos quedamos durante este tiempo.
me parece, aunque sea un ratito, que puede ser diferente para cada cual, pero cada cual se lo marque, aunque sea un ratito breve, el poder dedicar cada día un momento al silencio, ¿no? A empezar a gustar lo que es el silencio, con todo lo que lleva. Tiene muchísima sabiduría, muchísima riqueza y hace muchísimo bien, pero de entrada hay que tomarle el gusto, como todo, ¿no? Y a lo mejor una práctica cortita, breve, cada persona a su medida, ya se irá prolongando luego, puede ser, no se lo he dicho alguna vez, pero para mí la hora más gustosa del día es de 4 a 5, que estoy una hora en este silencio. Además acompaña tanto el silencio de fuera y todo lo demás, que es un regalazo. ¿Se oye mal? Un poquito más alto esto, a ver si... Es que el equipo de esta casa va como va. El hilo conductor de todo este curso es la dicha de ser. Y llegamos al tema 11 con un título curioso. Nadie es dichoso. Pero nadie tiene comillas. Y cuando una palabra tiene comillas, los chicos hacen así, encierra algún secreto. El anterior director editorial de Desclé, la editorial con la que yo más trabajo, un sevillano muy apañado, muy buena gente, alguna vez me decía: Enrique, no pongas tantas comillas, que eso quita fluidez al texto. Digo: Manuel, pero es que yo no sé hacerlo de otra forma, porque las palabras se me quedan cortas y cuando quiere decir no lo que la palabra tiene su sentido vulgar, sino algo más, pues si no pones comillas, es una forma de llamar la atención y decirle al lector: aquí hay truco, ándate con ojo que esto no es lo que parece, ¿no? Con la palabra nadie, y aplicado a nadie dichoso, pasa lo mismo. En el sentido común, nadie es dichoso, eso lo afirmaríamos todos. No hay nadie que sea dichoso todo el rato. Es dichoso, a veces sí, a veces no. Y va como las olas, ¿no? Ese sentido lo entendemos, nadie es dichoso. Pero, entre comillas, nadie es dichoso. Hay alguien que cuando es nadie es dichoso. Es decir, va a ser el desarrollo de toda la tarde, pero me parece que tiene mucho contenido. Cuando aprendemos a ser nadie, cuando tomamos distancia de nuestro ego, veremos que el ego y la dicha se llevan muy mal. Cuando caemos en la cuenta de que somos nadie, entonces somos dichosos completamente. Esto los místicos han sabido mucho, y los sabios, ¿no? Aquellos versos de Juan de la Cruz, de la nada y nadie, todo aquello. Vamos pues a ello. Para empezar, ¿hablamos de dicha o de dicha? Es otro juego de palabras, también podría llevar comillas. ¿Dicha con minúscula o dicha con mayúscula? Porque nos estamos refiriendo a un estado de ánimo o a un estado de ser. Y sabemos que los estados de ánimo, por definición, son ondulantes. Hay dicha y desdicha, hay alegría y tristeza, hay felicidad y placer, mientras es un estado de ánimo. Pero más allá, justo en ese lugar al que llegamos por el silencio, cuando la mente se calla, hay un estado de ser que es dicha estable. Y ese estado de ser de dicha convive, sin ningún problema, con oleajes de desdicha. Ningún problema. Igual que la quietud del océano alberga los oleajes, por fuertes y bravas que sean las olas, las alberga y no es afectado por ellas. El fondo del océano es siempre quietud, está siempre sereno. Pues esto ocurre con el estado de ser. Entonces, si yo todavía me quedo solo en la búsqueda de una dicha como estado de ánimo, pues estaré frustrado todo el rato y lo pasaré mal. Pero si poco a poco voy cultivando el acceso a esa dicha con mayúscula, que es un estado de ser, ahí puedes permanecer todo el rato, aunque la superficie experimente mucho oleaje. Y ese estado de ser se halla siempre disponible. Siempre podemos atravesar la desdicha, atravesar la tristeza, atravesar la pena, atravesar la adversidad, atravesar la desgracia, no negándolo, sino abrazándolas. Podemos atravesar todo ello y llegar a la dicha de ser, al fondo. Por eso vamos a ir resolviendo las comillas. Nadie es dichoso, pero lo difícil es ser nadie. Claro.
Ser dichoso no es difícil, no, es muy sencillo. Lo difícil es ser nadie, ser nadie. ¿Por qué es tan difícil ser nadie y por qué la dicha no puede estar cuando no somos sino nadie? Porque el ego y la dicha no caben juntos. No por nada ni porque el ego sea malo tampoco, sino por la propia naturaleza del ego, ahora lo veremos un poquito más despacio, por el modo como el ego es, aleja la dicha constantemente, porque no cabe en él, no la puede vivir. Dicho también de otro modo, donde hay ego, ego significa identificación con el ego, ¿no? Cuando una persona se reduce a su yo, esto lo llamamos ego, donde hay ego no hay dicha. Y donde hay dicha, no hay ego. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando estoy realmente felices y plenos y plenas, no hay ningún yo que diga qué bien estoy? Al revés, cuando aparece el yo y dice qué bien estoy, se acabó. En cuanto hace acto de presencia, se acabó. La dicha limpia es cuando no hay ningún yo que se la apropie. Entonces, solo hay dicha. No hay un yo dichoso. Hay dicha. ¿Por qué? Porque vivir en el ego, es decir, en la identificación con el yo o con el ego, es vivir en la mentira. Y cuando estamos en la mentira, ahí no puede haber dicha y tampoco puede haber verdad. El ser humano, como todo lo valioso, se construye sobre la verdad, el reconocimiento de su propia verdad. Pero cuando en lugar de estar en la verdad de lo que somos, esta dimensión profunda, silencio, etc., nos reducimos al yo, ya estamos en una mentira. Ya estamos en la ignorancia, estamos en la confusión y ahí es imposible que haya paz, es imposible que haya dicha. Por ese motivo es por el que mientras tú creas que eres alguien, tu dicha estará totalmente amenazada. Estará como prendida por los hilos. Mientras creas que eres alguien, es decir, mientras estés identificado como yo y tu preocupación gira en torno al yo o al ego. Entonces ahí la dicha será totalmente impermanente, inestable. Solo cuando tú no estás reducido al yo, que el yo está así, inestable, entonces la dicha a la que tienes acceso es una dicha permanente. Porque creerse alguien, como vengo diciendo, es estar en la ignorancia, porque tú no eres alguien. Alguien es la forma en la que nos estamos experimentando y que tenemos que cuidar y tenemos que amar y tenemos que gestionar. Eso es nuestro yo, el nivel psicológico, pero no es lo que somos, no es nuestra identidad. Y aquí se entienden bien las comillas, como digo, solo nadie es dichoso. Solo el que ha llegado a un punto donde ha cesado la identificación con su yo o con su ego, donde no hay identificación con el yo, hay dicha. Igual que hay paz todo el rato, igual que hay verdad. Basta que el yo se quite de en medio para que aparezca lo que realmente somos y para que aparezca la dicha. Con todo, por si esto alguien no se lo cree todavía, podemos partir de dos constataciones muy simples y muy de entrada, que son las siguientes. La primera es que la excesiva preocupación por uno mismo es fuente de sufrimiento. Y yo creo que esto tenemos experiencia todos. Y cuanto uno más se obsesiona por sí mismo, aunque sea incluso un trastorno, fijaos, ¿no?, donde no hay mala voluntad ninguna, aleja la dicha, aleja la alegría y sufre más. Una preocupación excesiva por mí mismo me hace al final eso, perderme en la obsesión y a ver cómo estoy, y eso se une a una autoobservación también negativa, a no tolerar ningún malestar porque estoy tan preocupado por mí que todo me tiene que ir bien, todo tengo que controlar. Cuando algo creo que no controlo ya me reboto, me altero. La excesiva preocupación por uno mismo aleja siempre la dicha y es fuente de sufrimiento. Y la segunda constatación. Como decía antes, cuando somos felices, dichosos, no hay nadie que se apropie de la felicidad. A mí no se me ocurre, y tengo muchos momentos, gracias a Dios, a la vida, a quien corresponda, tengo muchos momentos de dicha y de plenitud. También tengo muchos problemas, es verdad. También tengo oleajes varios, ¿no? Y algunos complicados.
Pero cuando hay esos momentos de dicha, de plenitud, por ejemplo, esa práctica de la mañana a la que hacía referencia, ahí en ningún momento se me ocurre, es que ni aparece, decir, ¡joder, qué bien estoy! O quiero esto para mí y me lo apropio. O peor todavía, fíjate lo que estoy consiguiendo. Ahí no hay nada de eso. Solo hay una dicha, una plenitud, un gozo que lo ocupa todo y del que te brota automáticamente una enorme y desbordante gratitud. Pero no es que yo doy gracias porque fíjate lo que he conseguido o lo que... No, porque la gratitud brota de la mano de esta sensación de dicha también, de lo que somos. De hecho, en cuanto uno intenta apropiarse la dicha, esta se esfuma. Pasa como con la mano y el agua. Si tú tienes la mano abierta y te ponen ahí con el cuenco de la mano un poquito de agua, pues está muy bien, permanece ahí todo el rato. Pero como la quieras agarrar el agua y te la quieras apropiar, el mismo movimiento de apropiártela se escapa, se pierde. Con la dicha pasa igual, con con toda la riqueza humana, todo lo que podemos escribir con mayúscula, la dicha, la paz, el amor, la alegría, todo eso, en cuanto te lo quieres apropiar, se desvanece, porque no es susceptible de ser apropiado, porque no pertenece al yo, porque son realidades transpersonales, porque son realidades que nos trascienden por completo. Las experimentamos nosotros, pero no las creamos nosotros. Están ahí, son anteriores a nosotros. Por tanto, si yo tuviera que resumir todo lo que vengo diciendo en una frase, sería esta. La dicha y el ego no caben juntos. Donde hay ego, repito, identificación con el yo, no puede haber dicha estable como estado de ser, y donde hay dicha como estado de ser, no hay ego. Se excluyen mutuamente. Porque de hecho, la identificación con el yo o el ego siempre es sinónimo de sufrimiento, porque le estamos pidiendo a un objeto como es el yo, impermanente, inestable, etc., le estamos pidiendo que sea perfecto, que sea pleno, que sea feliz. Eso es pedir peras al olmo, no se le puede pedir. El ego no puede darnos eso. Entonces, si yo estoy identificado con él, estoy alejando, porque me he alejado previamente de mi verdad profunda. Exactamente, tal identificación con el yo lo que produce en la práctica es que nos aleja de lo que realmente somos. Yo puedo estar con muchas ganas de no sé qué y muy motivado y muy abierto, pero si yo, consciente o inconscientemente, estoy reducido a mi yo o a mi ego, eso no es gratuito, porque cuando yo me reduzco a mi yo, quiere decir que me he salido de mi sitio, me he alejado de mi buen lugar, me he alejado metafóricamente hablando de casa, me he alejado de mi verdadera identidad. Y entonces en cuanto me alejo de ahí, el sufrimiento también es inevitable. Al estar identificados con el yo, lo que ocurre es que nos creemos separados de la vida, porque el yo piensa que él es una cosa y que la vida está ahí. Puede pensar incluso que él tiene vida, aunque sepa que un día la perderá, pero siempre, como la lectura del yo es una lectura mental, ve la vida como un objeto que está separado de mí. En cuanto a una persona en la práctica, aunque luego incluso en la idea no lo piense, pero en la práctica se considera separado de la vida, ahí empieza el sufrimiento. En cuanto yo me percibo como algo separado de la vida, a sufrir todo el rato, porque estoy también en la mentira. Y nos hace leernos en clave de carencia. Y esto es trágico también, ¿no? Porque olvidamos que somos plenitud y en lugar de leernos a nosotros mismos y leer la realidad y la vida con esa clave de la plenitud que somos, nos leemos en clave de carencia y nos percibimos a nosotros mismos como carencia. Y es como aquella metáfora del tipo que tiene una riqueza descomunal y vive como un mendigo porque ignora la riqueza que tiene. Esto nos pasa a nosotros. En estas 2 semanas últimas ha venido bastante gente a hablar conmigo y gente, varios y varias jovencitos, ¿no? Y jovencitas, pues con sus problemas de insatisfacción, de ansiedad, de vacío, alguna pues con estos problemas de, por desgracia, cada vez, o no sé si cada vez,
pero muy extendido, de salud mental, hablando genéricamente. Y me daba cuenta de que había un denominador común, había otros también, pero un denominador común en todos los compartires que yo escuchaba, y era este, que sin darse cuenta, lo cual por otro lado es normal, chicos jóvenes que lo hagan así, se estaban leyendo a sí mismos o a sí mismas en clave de carencia. Y todo tenía ese color negro de la carencia. Y bastaba que yo, sin, por supuesto, lejos de mí, dar consejos, ni dar ideas, ni siquiera, pero cuando les proponía la hipótesis de que se abrieran a leerse en otra clave, desde una clave de plenitud, yo notaba que sus caritas se iluminaban, sus ojos se iluminaban. Y es que es así. Cuando yo me leo en clave de carencia, estoy en el error sobre mí mismo. Y claro, en clave de carencia no puede haber nada que te satisfaga nunca, porque ya el punto de partida es erróneo. Yo puedo sentirme como psicológicamente, como personaje, puedo sentirme muy frágil, muy vulnerable, muy carenciado, cierto. Ese es mi personaje, es mi psiquismo, es mi cuerpo incluso, ¿no? Puede tener achaque de todo tipo. Pero en mi identidad soy ya plenitud. Soy. Y esto es de serie, no es porque yo me la he creado o he sido mejor persona o he sido... No, es que nos define la plenitud que somos. Y entonces cuando a estos chicos jóvenes les ayudas poco a poco a través de preguntas a que vayan descubriendo que en ellos hay un lugar que tiene ese sabor de plenitud, que en ellos hay un lugar al que pueden tener acceso, ¿no? Que es un lugar de descanso, de sosiego, de riqueza incluso, riqueza humana, algo importante empieza a cambiar. Pues esto es, mientras estamos identificados con el yo, nos leemos en clave de carencia y nos perdemos lo mejor. Y nos estamos reduciendo en definitiva a lo que es el yo, un objeto separado, impermanente, que se halla a merced de las circunstancias de fuera y de los estados de ánimo de dentro. Eso es nuestro yo. Y entonces puede ser un yo que se levanta por la mañana todo animoso, queriéndose comer el mundo y que sea un gran día para mí. Pero si se mantiene la identificación con el yo, a no andar mucho, aparecerá una circunstancia que le dará en la frente o aparecerá, se despertará un estado de ánimo que lo alterará mucho. Dirá, uy, qué poquito me ha durado. Es que el yo es impermanente, no es duradero. Entonces lo que ocurre es que quedamos ignorantes de lo que somos, desconectados de la plenitud y enajenados de nosotros mismos. Esto es tristísimo, ¿eh? Estar enajenado de uno mismo es alienado. Yo creo que es la peor experiencia que una persona puede vivir, aunque sea inconsciente. No es que uno diga, uy, qué mal estoy, que me siento enajenado de mí, me siento separado de mí, desconectado. A lo mejor no lo dice, pero lo está padeciendo, ¿no? Y esto es lo que ocurre cuando nos identificamos con el yo. Alejamos la dicha porque permanecemos ignorantes de nosotros mismos, desconectados de la plenitud que somos, de la fuente que nos alimenta, que sacia nuestra sed, y enajenados de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que experimentamos en estos casos? Lo que me decían estos chicos de estas 2 semanas, ¿no? Y luego hacíamos una lista y se repetían estas palabras que las tomé de ahí. En cuanto dejé de escuchar a uno, me fui a tomar nota de lo que había salido. Y el chico este me decía, es que yo lo que siento es vacío, ansiedad, soledad, miedo, tensión y estrés. Y yo, por hacer un chiste y quitar un poco de tensión, digo, eso que eres joven, espera que tengas mi edad y verás lo que sientes, ¿no? Como no pongas remedio. Es verdad, cuando estamos desconectados de lo que somos, sentimos eso, ese vacío tremendo, la ansiedad, todo esto va unido. Ansiedad, soledad, miedo, tensión y estrés. En definitiva, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay un error de origen. El error es creernos alguien. Creerse alguien significa identificarme con mi yo, reducirme a mi yo, creer que soy mi personaje. Ese creer y querer ser alguien, van de la mano también, son nuestro mayor error. Y a veces nuestros padres, a mí por ejemplo, mi padre me lo decía con su mejor voluntad y mejor intención, y con su esfuerzo, porque mucho esfuerzo le costaba pagarme a mí el estudio, ¿no? Él me decía, hijo mío, no quiero que te quedes en el pueblo, tienes que ser alguien. Y lo decía de todo corazón y yo lo entendía muy bien, ¿no? Y no, eso no, no le quita nada aquel valor. Pero, claro,
el objetivo no es ser alguien. El objetivo es ser. Si ya somos plenitud, ¿qué más quieres ser? ¿Qué más vas buscando? Ya lo eres, ¿no? Ya decía Platón antiguamente, hace ya más de 2300 años, las palabras yo y mío constituyen la ignorancia. Fijaos, hace años, 2400 años, ¿no? Las palabras yo y mío constituyen la ignorancia. Y la ignorancia no esta ignorancia mental de que estoy perdido, confundido, no. Esa ignorancia que te desconecta de lo que eres y que lleva toda esa secuela que acabo de nombrar a alguien. Por eso el deseo de ser alguien ahuyenta irremediablemente la dicha. No se puede avanzar en las dos direcciones a la vez. No puedo avanzar en la dirección de ser alguien y en la dirección de ser dichoso. No, se autoexcluyen. Por eso la ahuyenta, ¿no? Porque el ego, el yo, la identificación con el yo, ojito, que estoy en el riesgo en quien lo escucha de pensar que estoy hablando mal del yo. No. Yo al yo lo quiero mucho, el yo me parece que tiene un papel extraordinario, el yo además es nuestro colega también, en el buen sentido de la palabra. Cuando hablo del yo, si a veces por la prisa no lo digo claro, me refiero siempre a la identificación con él, a reducirnos a él. Eso es lo que nos hace daño. El yo no puede hacerte daño, como tal. Es totalmente inocente. Lo que te hace daño es tu mente cuando te identifica con el yo, cuando te reduce al yo. Y a esta reducción al yo es a lo que yo personalmente le llamo ego. Por eso cuando oigo a otras personas que, claro, tienen otra definición de ego, dicen cosas diferentes, no me extraña porque estamos utilizando, esto es muy común, la misma palabra con significados diferentes. Pero solo para que no os llevéis la idea de que estoy hablando mal del yo, o de que el yo es nuestro enemigo, o que tenemos que eliminarlo, en absoluto, en absoluto. El yo merece cuidado y una gestión adecuada. Y el problema nunca está en el yo, el problema está en lo que mi mente me hace reducirme a él. Y a eso le llamo ego. Por tanto, el ego es solo una forma impermanente, fugaz, y no es tu identidad. Claro, cuando yo me reduzco a él, creo que soy el ego. Y me tomo todas las cosas que le pasan a mi ego como si me fuera la vida en ello. Porque como me he identificado con ello, ¿cómo no me las voy a tomar así? Si yo me identifico con el ego, cualquier catarrito que tenga, cualquier problema de salud, bueno, será un problema de todo yo. Pero si yo no me identifico o he logrado desidentificarme del ego, diré, pues este catarro es molesto, me hace estar en cama, o me produce fiebre, o me complica la vida, o me quita el ánimo. Y todo eso es cierto. Pero lo que yo soy está a salvo. Lo que yo soy no está acatarrado. Los budistas resumen en 3 palabras todo esto que yo estoy diciendo y son una referencia a esta sabiduría o psicología budista. Anicca, dukkha y anatta. Y todo empieza por anicca. ¿Qué es anicca? Anicca se puede traducir por impermanencia, ¿no? Bueno, por aquí hay un experto 1000 veces más que yo que lo podría traducir con propiedad, pero desde hasta donde yo sé, anicca, si lo traducimos por impermanencia, la primera ley se puede formular así. Donde hay ego, siempre hay impermanencia. El mismo ego es hijo de la mente, es un pensamiento, es una forma impermanente. Este es el comienzo. Donde hay ego, hay impermanencia. Ahora bien, el segundo, donde hay impermanencia, hay insatisfacción, es decir, sufrimiento. Y esto es un descubrimiento grande de la sabiduría budista. La impermanencia siempre produce insatisfacción, porque impermanencia es algo que no se sostiene, es algo que baila, es algo inestable, y todo lo inestable, además de producirnos miedo y más cosas, inseguridad, pues produce insatisfacción y sufrimiento. Esto lo llaman dukkha. Donde hay anicca, hay dukkha, y la conclusión a la que llegan ellos es esta. Lo que es inestable e insatisfactorio no puede ser nunca nuestra identidad. Y esto lo llaman anatta. Anatta significa no yo, no yo. Entonces nuestra identidad no es el yo. No somos nadie. Aquí se podría aplicar la palabra nadie antes. Somos nadie, somos no yo, no yo. La identidad, por definición, como dice la palabra etimológicamente, es aquello que permanece idéntico a sí mismo. Solo eso puede ser nuestra identidad. Entonces la pregunta aquí, para rastrearla un poquito, es esta.
¿qué es lo único que ha permanecido idéntico a mí mismo a lo largo de mis 74 años? ¿Qué es? Evidentemente el cuerpo no. Mi modo de pensar, mi mente tampoco. Mis sentimientos y emociones tampoco. Mis reacciones tampoco. No hay nada que yo pueda decir, esto ha permanecido todo el rato. Solo hay una cosa que ha permanecido todo el rato. Es la consciencia de ser. Esto que en primera persona se dice también, muy querido en el hinduismo más bien, el yo soy. Sin ningún añadido. Soy. Porque yo de niño pequeñito podía decir perfectamente soy y no mentía. De joven, de adulto, de jubilado, puedo decir soy y es la única verdad que puedo decir con razón. Esto es lo que no ha cambiado. ¿Qué significa esto? Que eso es mi identidad. Porque es lo único que ha permanecido y permanece idéntico a sí mismo a pesar de todos los cambios en todo el resto de mi persona. Lo único que permanece es la consciencia de ser. Por tanto, ¿qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? La consciencia, que en tercera persona se llama lo que es, o simplemente la consciencia, o eso que es consciente, y en primera persona se llama soy. Yo soy, sin añadidos. En cuanto decimos yo soy guapo, ya lo hemos jodido, porque además de que es mentira, ya eso es el ego, el personaje, ¿no? O yo soy fulano, o yo soy hombre, o yo soy mujer, o yo soy... En cuanto tenemos un añadido, ya hemos ido a lo impermanente, al personaje. Tiene que ser sin añadidos. Yo soy. Algún miércoles haremos una práctica de silencio usando esta puerta. En lugar de entrar por la quietud, como hemos hecho hoy, la propuesta es decir la expresión solo yo soy y no añadir nada. Y dejar que esa palabra reverbere dentro de ti. A ver qué produce. Soy. Y estás nombrando nada menos que tu identidad al decir soy, sin ningún añadido. Por eso si os sobra, algunas personas me dicen que les sobra, a veces a mí también, el yo inicial, yo soy, porque ese yo se puede prestar a confusión. Cuando decimos yo soy en esta práctica, no nos referimos lógicamente al yo pequeñito, al yo del que hablaba antes, al yo particular, sino al yo con mayúscula, que es el único yo para todos nosotros. Solo hay un yo con mayúscula. Ese yo es nuestra identidad. Lo que llamamos nuestra personalidad o personaje es el yo con minúscula. Y aquí hay tantos yoes como seres humanos, ¿no? Yoes. Pero el yo soy, el sujeto es el yo grande. Por cierto, ¿sabéis cómo se dice en hebreo yo soy? Yahvé. Aquel hombre que le puso a Dios de nombre Yahvé tuvo un acierto. Tuvo una intuición preciosa. Dice, ¿cómo se llamará Dios? Esto que llamamos Dios, ¿qué nombre tendrá? Yo soy. Lo que es. Y entonces no es un personaje que está por allá no sé dónde. Es nuestra identidad profunda. Yo soy es lo que somos todas y todos nosotros. Eso es. Y ya para quienes venís de la tradición cristiana, que como yo somos mayoría aquí también, es curioso, muy curioso, que en el Evangelio de Juan, Jesús diga por 7 veces, sabéis que 7 es el número redondo para los hebreos, que diga por 7 veces, yo soy, sin añadidos. Luego hay otras en que dice, yo soy la luz, yo soy el camino, pero hay 7 veces que dice, sin ningún añadido, yo soy. ¡Wow! Eso nos está diciendo la sabiduría que hay ahí, ¿no? Una verdad redonda. Claro, luego, por desgracia, durante casi 2000 años, solo algunos místicos han sabido leer eso. La mayoría no ha sabido leerlo y entonces se ha pasado por alto, ¿no? Yo soy. Esa es nuestra identidad, lo que es idéntico a sí mismo. Aquello que no cambia nunca. Todo lo que cambia es pasajero, es inestable. El yo solo puede entender la felicidad como cualquier otra cosa como un objeto. La dicha es un objeto, la paz es un objeto. Uno dice, hemos perdido la paz, la vamos a encontrar, hemos perdido la dicha, vamos a buscarla, etc. Y además de ver la dicha como un objeto, la sitúa fuera y en el futuro, con lo cual ya tenemos la confusión completamente servida. Yo me leo en clave de carencia, como decía de estos chicos, ¿no? Me leo en clave de carencia, pero al mismo tiempo tengo en mí un anhelo de dicha enorme. Pero al mismo tiempo mi mente coloca la dicha fuera de mí y en el futuro. Pues ya me vuelvo loco del todo. Porque es toda una carrera
estresante y ansiosa, ¿no? Efectivamente, lo que nace de ahí es ansiedad, adicciones y compensación. Ansiedad porque, como yo la dicha, la persigo todo lo que puedo y nunca la consigo, mi hambre de dicha y de afecto cada vez crece más. Y donde hay mucha ansiedad tiene que haber adicción. Alguna adicción que es un movimiento compulsivo para que mi ansiedad no me moleste tanto, ¿no? Y compensación que es una especie de adicción también, ¿no? Es compensar mi malestar o mi carencia o mi insatisfacción, bueno, con sustitutos compensatorios, que puede ser el alcohol, puede ser la comida, puede ser el sexo, puede ser cualquier cosa, puede ser hasta la meditación, ¿eh? Todo lo que yo utilizo para compensar un vacío, eso es compensatorio. Objetos sustitutorios. La misma esperanza, con permiso y con perdón al ponente de ayer en la biblioteca, es ansiedad. Decimos lo mismo David y yo, David Alvear. Yo lo quiero mucho y decimos lo mismo. Lo que pasa es que utilizado el mismo término en contextos diferentes, cuando yo hablo de la esperanza como un charlatán que nos engaña constantemente, me refiero a que nos lanza siempre al futuro como si nuestra dicha estuviera en el futuro. Yo sé que hay otro modo de decir esa palabra que puede tener sentido en otro marco. Pero tal como vengo hablando, esperanza es sinónimo de ansiedad. Pero no solo eso, es también ignorancia de lo que somos. ¿Por qué vivo yo ansioso? Porque ignoro que soy plenitud. Entonces, si yo me leo en clave de carencia, forzosamente la ansiedad la estoy fabricando yo. Estoy creando el caldo de cultivo para que la ansiedad se expanda enormemente. Porque me estoy leyendo en clave de carencia. Pero no soy carencia, decía antes. Es una lectura errónea que nace de la ignorancia. Cuando yo comprendo experiencialmente que soy plenitud, no hay ansiedad. No hay hambre. Si ya lo tienes todo, ¿qué te falta? ¿Qué vas buscando? Quedará ansiedad, como en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona muy ansiosa desde niño, quedará ansiedad como inercia, como modos de funcionamiento que todavía tengo que seguir reeducando, pero ya no está esta ansiedad de decir, es que no tengo lo que... No, soy plenitud, ¿no? Somos plenitud. El yo es un vacío que busca ser llenado, porque en realidad no existe. El yo es solo un conjunto de pautas mentales y emocionales. El yo es hijo de la mente, es un pensamiento, no es más, no es más. Es un constructo mental, es una obra construida por la mente. Y luego ya, pues, por 1000 factores que no es el momento de nombrar ni siquiera ahora, lo hemos tomado nada menos que como nuestra identidad. No. El yo es creado por la mente, es alimentado por el pensamiento y es sostenido por la memoria. Y como repito muchas veces al hablar de esto, basta que quitéis cualquier cosa de las tres y no hay yo. Si vuestra mente está callada, yo muchas mañanas en esa hora de las 4 a 5 disfruto dejando la mente en silencio y cuando pones toda la atención en la consciencia, la mente se calla. Y cuando no hay mente, no hay yo. No hay yo. Pero cuando el pensamiento se detiene, tampoco hay yo. Tampoco hay yo. Por eso un bebé no tiene yo, porque todavía la mente no es capaz de elaborar, no ha emergido la mente en el bebé. ¿Sabéis cuándo nace el yo del bebé? ¿Cómo lo sabemos? Cuando le van a hacer una foto y pone pose, haya nacido ya el yo y la mente. Hasta que el bebé le hacen una foto y no pone ninguna pose, no hay personaje, no hay yo. Pasa lo mismo con una persona con todo lo duro que es la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Una persona con Alzheimer es una persona para mí encantadora, no hablo de la tragedia del Alzheimer, encantadora porque ahí no hay ningún ego. Es una persona súper transparente, no lo corta nada, es transparente como un niño, como un niño. Cuando la memoria se va, tampoco hay yo. Por tanto, el yo está claro que no es nuestra identidad, es algo tan inestable, tan pasajero. Pues bien, este yo, su máxima para él es conseguir el máximo de bienestar con el menor dolor posible. Si os dais cuenta, todo lo que hacemos desde el yo o ego gira en torno a este principio. ¿Cómo puedo estar un poco mejor? ¿Cómo puedo hacer que me duela menos? Y todo gira en torno a eso, ¿no? Bueno, no digo que esté mal, que va a estar mal, está bien, pero está bien poquito. Quiero decir que la clave no está ahí. La clave es pasar de la identificación con el yo a lo que es nuestra verdadera identidad.
Como decíamos en el encuentro anterior, mientras yo estoy girando en torno al yo para tener más placer o más felicidad o más dicha, entro en lo que algunos psicólogos llaman la noria hedonista, que empieza siempre como ansiedad, hambre de buscar no sé cuántas cosas, y termina siempre en frustración porque no consigue lo que promete. Entonces yo me embarco en esa noria diciendo, voy a hacer no sé qué para conseguir estar feliz. Y hago todo y, joder, pues termino mal. Termino en frustración. Esa es la noria hedonista, que nos explica también que cuanto más perseguimos la felicidad desde el yo, lo que conseguimos realmente es más infelicidad y más desdicha. Entonces el yo vive ahí resignándose, y cuanto más años tiene, creo que más todavía, se resigna en una zona de confort. Dice, bueno, pues esto no es que me mole mucho, pero es a lo que tengo acceso, ¿no? Y ahí está. Porque la plenitud del yo es una contradicción en sí misma. Igual que decía antes que donde hay yo no hay dicha y donde hay dicha no hay yo, donde hay identificación con el yo no puede haber plenitud, porque el yo es carencia, y donde hay plenitud no habrá identificación con el yo. Por eso nuestro problema es, para leernos en clave de plenitud, es quitar antes la identificación con el yo, porque si yo todavía me veo como yo, si yo creo que mi identidad es este yo, estoy alejando la plenitud en la práctica. No podré leerme luego en clave de plenitud porque mi punto de partida ya era el opuesto, era el contrario, ¿no? La plenitud se nos revela o emerge cuando el yo se quita del medio, cuando el yo se hace a un lado. Estoy preparando, a lo mejor me sale mucho esta frase, por eso estoy preparando unos encuentros para el curso que viene, no con este grupo, pero sí, y que al final va a terminar siendo un libro. Creo que es una intuición de Ana también el que se concrete en un libro, y que va a girar en torno a la importancia de que el yo se haga a un lado, que nuestro yo se quite del medio, y ver todo lo que nos ocurre y los regalos que se nos hacen presentes en cuanto este yo al que he querido tanto se hace a un lado, se quita del medio. Nuestro pecado de origen, si lo queréis llamar así, es solo ese, identificarnos con el yo y creernos separados de la vida. He empezado diciendo que cuando una persona se considera separada de la vida, ahí tiene todo el comienzo de su sufrimiento. Ahora bien, si el yo ahuyenta la dicha, por las razones que hemos visto, por su inestabilidad, su impermanencia, su ansiedad, etc., la dicha se nos regala gratuitamente en la comprensión. La comprensión que no es solo algo mental, lógicamente, ¿no? Es una comprensión sentida, una comprensión experiencial, cuando practicando el silencio de la mente, de pronto se te muestra, se te hace ver la plenitud que eres. Es decir, todo está bien, esto es pleno, esto es dicha. En el silencio de la mente se nos regala la plenitud. Y es entonces, en ese mismo silencio de la mente, cuando el yo es trascendido. ¿Ves? No tenemos nada contra él, no vamos contra él, simplemente lo trascendemos. ¿Y por qué lo trascendemos? Porque hemos comprendido que somos más que él. Pues mientras yo estoy identificado con el yo, no lo trasciendo, estoy como encapsulado dentro de sus límites, de los límites de mi cuerpo, de mi mente, estoy ahí. Pero cuando comprendo que esa no es mi identidad, y el camino, repito por enésima vez, es entrenarme en el silencio de la mente, basta comprenderlo para que automáticamente lo trascienda y pueda decirme a mí mismo, no soy el yo con el que me había identificado. Así queda trascendido. ¿Y sabéis qué ocurre? Y ya termino. Cuando eso sucede, cuando trascendemos el yo, saboreamos la verdad de lo que somos. Esto que hemos nombrado antes con la práctica, consciencia, eso que es consciente, silencio, quietud, presencia, yo soy, eso es la verdad de lo que somos. Cuando se nos regala la experiencia de la plenitud, cuando callamos la mente, llegamos a la verdad de lo que somos. Que a mí me encanta nombrarla con esa expresión, alegría serena,
que siempre está disponible. Esa es una poza que está cerca de Cizur, subiendo de Cizur por el camino de Santiago hacia arriba. Ahí le encantaba ir a Ana y a mí con ella. Hay un montón de patos. Y hay un hombre muy curioso que algún día querría saludar más de cerca. Alguna vez lo he saludado porque va y vuelve en bici. Todos los días del año, llueva y nieve, va a ver a los patos. Y es curioso, va con un perrito, él va en bici, y ya tiene sus años, ya tiene mérito subir ahí con la bici. Y es curioso, porque alguna vez coincidía estando con Ana, que cuando estábamos nosotros ya sentaditos ahí meditando un poco delante de la poza, para Ana era un lugar privilegiado para meditar, oíamos la campanillita de la bici. La bici de este hombre lleva una campanilla pequeñita, ti, ti, ti. Pero lo curioso no es que la oíamos nosotros, ¿sabéis qué? Los patos que estaban todos despistados, en cuanto oía la campanilla, se arremolinaban todos en la esquina de la poza, porque el hombre les daba de comer todos los días. Pero curiosamente, porque lo termináis, esto es una sorpresa, ¿podéis creer que el hombre sabía el nombre de cada uno de los patos y patas de que había allí? Y no solo eso, sino que sabía de quién era hijo cada pato, a pesar de haber nacido de un huevo. No, porque aquel patito es hijo de esta y el otro, y tenía todo un... Mira qué cosa. Bueno, más allá de la anécdota, cuando acallamos la mente, ese lugar en nosotros que tiene tantos nombres porque ninguno lo puede definir bien y que a mí me encanta llamarlo alegría serena, porque es el modo como lo percibo y como lo siento, que no está reñido con que tenga días tristes y días, algún día incluso con algo de hasta de amargura, pero no, yo sé que este es el oleaje, la tristeza, la amargura, lo que haya, pero que de fondo siempre está una alegría serena, una alegría serena. Y esa alegría serena para mí se llama también la dicha de ser, la dicha de solo ser. No necesitas nada más, eres ya plenitud. Luego tendrás que vivir cada día, tendrás que responder a todos los desafíos y todo lo que es el vivir cotidiano de un ser humano, ¿no? Y en una sociedad como la nuestra, con más razón todavía. Habrá que responder a todo eso. Pero ojalá que respondiendo a todo eso no te alejes del fondo, que es dicha de ser. Pues hasta aquí, muchas gracias. Y como siempre tenemos un ratito de tiempo para comentar o compartir o preguntar. A ver si hay suerte y va el micrófono un poquito mejor. Hay que ponérselo bien enfrente de la boca, quien levante la mano y quiera hablar. Y en todo caso, a lo mejor, levantar el volumen al máximo. Hola, buenas tardes, Enrique. Muy buenas. Bien enfrente de la boca para que te escuchemos. Muchas gracias, Enrique. En primer lugar, me ha encantado la charla. Tengo una duda, que no sé si es duda. Mi pregunta es si realmente la evolución científica o la evolución a la cual estamos llegando está venida con la plenitud, o cada vez hay más avance científico y tenemos menos plenitud. Es que he estado dando vueltas un poco a lo que he oído, entonces me llama la atención por qué hay tanto yo. Quiere decir que, lo que he dicho, me estoy repitiendo, que realmente cada vez es menos la plenitud a nivel general. ¿Tu nombre es? José Mari. José Mari, muchísimas gracias, José Mari. Yo creo que no, en absoluto, no, porque si no algo fallaría, algo grave. No puede estar la plenitud o la percepción de la plenitud en contra del progreso científico ni del progreso material, para nada, para nada. Lo que sí está en contra es de las condiciones sociales y culturales que creamos, bien desde la ignorancia mental o bien desde intereses mezquinos. Y me explico. Desde la ignorancia mental, por ejemplo, se puede crear una postura muy extendida en nuestro contexto, que es el cientificismo, que te viene a decir, solo existe lo que se puede tocar, ¿no? Lo que se puede experimentar. Y entonces, no es que la ciencia sea mala, pero el cientificismo sí, porque se arroga una pretensión que es totalmente errónea, totalmente falsa, ¿no? O lo mismo, cuando, yo digo que no está reñida, incluso yo personalmente, yo no cambiaría
el momento histórico que estamos viviendo por ninguno anterior. Yo no me iría a vivir a como vivían nuestros antepasados, cazadores-recolectores allá, aquellas cuevas. Yo no creo que todo tiempo pasado fue mejor, en contra de lo que diga el refrán. Entonces, no estoy para nada en contra de la evolución, pero sí creo que hay mucha ignorancia y que cuando la ciencia y la tecnología avanzan más, los riesgos son mayores. Por ejemplo, una cosa que a mi modo de ver hace muchísimo daño, pero mucho más del que podemos habitualmente imaginar, es la pantallización. La historia de las pantallas en todas las edades, desde chiquitines hasta los abuelos, eso hace muchísimo daño, ¿no? Porque, entre otras cosas, y no es el menor daño, entre otras cosas, reduce o socava incluso la capacidad de atender. La capacidad de atender. Escuchaba estos días a un profesor también que me decía, desde que yo empecé a dar clases hasta ahora, que no han pasado muchos años, y veo una diferencia en la falta total de atención y de interés en los alumnos, y es que están tan acostumbrados a las imágenes que se mueven en el móvil y a que cada cosita dure ahí 20 segundos, que no pueden mantener la atención más allá de ese plazo de un TikTok. Entonces, eso sí, quiero decir, cuando unimos algunas consecuencias del desarrollo científico y tecnológico con una mente que funciona de una manera ignorante y además con intereses muy narcisistas, la nuestra es también una cultura muy narcisista, a la vista está Trump y todas sus pretensiones locas, entonces sí, ahí el desastre puede ser completo. Pero repito, no por la ciencia ni por el progreso, yo no lo asociaría para nada a eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, José Mari. Aprovechar que está Dani hoy haciéndonos este servicio. Hola. Hola. Me llamo Virginia. A ver, no sé por dónde viene ahora la... No sé si es pregunta o lo que es, ¿eh? Voy a ordenarme un poco. Bien. Para mí, estoy en un momento como de mucho cambio, ¿no? Sí. Entonces, todas estas identidades, el ser madre, el pues de mujer que puede engendrar a menopausia, cambio de trabajo, ¿no? Sí. Vale. Pues se están cayendo, ¿no? Entonces, claro, yo sé que tengo que ir al ser, porque veo que es la solución a toda esta angustia que siento de no poder agarrarme a las identidades que tenía. Eso es. Entonces, en el día puede que encuentre momentos quizás de esa plenitud, ¿no? Pero es un esfuerzo el que tengo que hacer para ir ahí como herramienta para no vivir la angustia de este, ¿no? Descalabre del castillo. Entonces, no sé si tienes o alguna herramienta o alguna manera que ¿no? que yo pueda coger para decir, bueno, pues así se hace. Así, lo quiero ya. Gracias, Virginia. Está todo bien, a mi modo de ver, en lo que te escucho, excepto el ya. Porque justo la impaciencia es uno de los enemigos grandes de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? La impaciencia, el querer ser ya. Me recuerda aquella oración que alguna vez hemos nombrado aquí, nada menos que de San Agustín de Hipona, que decía: Señor, dame paciencia, pero ya. Pues eso, ¿no? No hay recetas y tampoco hay atajos, no hay atajos. Pero sí que hay un camino muy agradecido que en cuanto das un pasito, algún fruto experimentas. Con todo, Virginia, antes de decirte eso, o lo que yo hago, lo que a mí me da resultado, sí te quería decir que para mí, aunque suene doloroso, y esto no es sarcasmo lejos de mí, ni trivializar el sufrimiento ajeno, la caída de las identidades es una buena noticia.
es una buena noticia. Porque mientras no se caigan las identidades, estamos como un mono loco creyendo que esa es mi identidad. Y a veces la vida necesita disfrazarse de crisis para zarandearnos un poquito y ayudarnos a ver que estamos equivocados. Y entonces, si la vida se disfraza de crisis, yo he pasado varias y algunas son muy jodidas, ¿sí? Pero si la vida se disfraza de crisis y yo sé verla, y anda, que se caiga esto, puede ser una buena noticia, porque se está cayendo. De entrada sabemos que todo lo que se cae no es real, pues si no, no se caería. Lo único real es aquello que no se cae. Entonces aquí tenéis otra puerta de entrada. ¿Qué es en mí, en mi experiencia, lo único que no se cae? Se cae todo. Cuerpo, todo cuerda. Todo, ¿no? ¿Qué es lo que no se cae? Entonces, ¿las identidades se caen? Pues en buena hora, porque no son mis identidades. Tendré que hacer los papeles que toca hacer y del mejor modo posible, pero no confundiéndolos con la identidad. No son mis identidades, son papeles que tengo que desarrollar en este gran teatro del mundo. ¿Qué me da resultado? A mí a lo largo de mi vida ha habido varias cosas, también ayudas externas, gente buena que me ha querido, que me ha acompañado, guías fabulosos que he tenido la suerte y el privilegio de tener, un montón de factores. Inspiraciones que no sé de dónde venían, pero de lo que yo sea consciente, que yo decía, pues hoy que pongo en marcha, pues fundamentalmente dos cosas. La primera, el cuidado del amor a mí mismo en toda situación y en todo estado de ánimo. Hay un poder que siempre tenemos los seres humanos, que es el poder de acogernos tal como estamos. También una mamá saturada con todos los líos del trabajo y vuelve a casa y carga con todo, con la menopausia y con lo que sea. Cualquier situación, también puedo acogerme estando ahí. Y acogerme no significa decir, entonces ya si me acojo se me tiene que pasar. No, a lo mejor no se te pasa nada. Pero me acojo, puedo acogerme siempre. El cultivar el amor hacia uno mismo, que a lo mejor se le puede dedicar unos minutos en el día para que ahonde un poquito más, pero que luego se mantiene a lo largo del día como un guiño, y alguna vez en el día yo me llevo la mano al pecho. Los que van conmigo ahí en el autobús no saben lo que estoy haciendo y dicen, este tío, ¿qué le pasa ahora, no? Pero yo sé que es un recordatorio y que me conecta con el amor gratuito hacia mí, por ejemplo, ¿no? Y la otra pata, podría decir más, pero la otra, es la de practicar el silencio de la mente. Porque ya he descubierto, pero a base de golpes y de golpes, he descubierto que no se puede, por lo menos habitualmente, no se puede llegar a experimentar la plenitud que somos hasta que la mente no se calla. La mente es un charlatán tremendo, ¿no? Y además que como siempre quiere tener razón, y siempre quiere ir por delante, y siempre quiere controlar, y siempre se convierte en juez último de todo, es que no da un respiro. Y, bueno, cállate un poquito. Y cuando empiezas a darte cuenta, por experiencia propia, que al acallar la mente ves las cosas de otro modo, ahí has dicho, este es el clic, este es el truco. Y para mí el truco es ese. Y te decía lo de agradecido porque a poquito paso que des, ya notas que algo empieza a cambiar. Es verdad que las inercias que arrastramos, esto los neurocientíficos lo explican muy bien, tienen mucho arrastre, tienen mucho peso, no son fáciles de revertir, eso es cierto. Pero no es menos cierto que cuando iniciamos un camino de este tipo, el beneficio lo notamos en su medida, pero muy rápidamente también. Es un camino agradecido. Sí. Vale, gracias. Gracias, Virginia. ¿Qué más cosas? Bueno, debe ser solo hasta aquí. Gracias, Dani. Vamos a terminar con una práctica. Si alguien se la hace tarde, pues es el momento de que se pueda retirar, que no sea mitad de la práctica. Una práctica en la que podemos alternar
como tres ejes, ¿no? Tres ejes que me parecen los tres importantes. El primero, ya que también ha salido, el del cuidado del amor a uno mismo, esa práctica psicoafectiva para potenciar o favorecer el amor a uno mismo. En segundo lugar, la práctica de la atención. No se puede acallar la mente si no entrenamos la capacidad de atender o la atención. Y en tercer lugar, un ratito también en el silencio. La primera práctica tiene una guía un poquito más larga que yo haré, las otras dos prácticamente no. En el tiempo de atención yo os invitaré a llevar la atención sencillamente a la respiración y de la manera más descansada posible estar ahí, atendiendo la respiración. Vamos a empezar. Como siempre, de una manera completamente descansada, como si fuera un juego, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota sencillamente cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención ahora a la respiración. Y suavemente puedes colocar las manos sobre el pecho en la zona del corazón y lleva en primer lugar toda la atención a la sensación de contacto. El contacto de una mano con la otra, de las manos con esa zona de tu cuerpo. Siente el contacto como si no hubiera nada más. No lo pienses, siéntelo. Cada vez que la atención cae, que la mente se distrae, vuelve otra vez a la sensación de contacto.
A partir de esa sensación de contacto, favorece ahora un sentimiento de cercanía hacia ti. Si te ayuda, puedes decirte interiormente: en este momento siento que estoy conmigo. Me siento cercano o cercana a mí. Y toda la atención puesta ahora en el sentimiento de cercanía hacia ti. Y a partir del sentimiento de cercanía, puedes favorecer ahora un sentimiento de amor hacia ti. Es conectar con tu capacidad de amar, o mejor todavía, con el amor que eres, y dirigir ahora todo ese amor hacia ti. Si te ayuda, puedes también hablarte interiormente con aquello que más te favorezca. Por ejemplo, puede ser esta frase: me acojo tal como estoy. Soy amable conmigo. Deseo profundamente mi bien. O con cualquier otra que se ajuste más a ti. El asunto es mantener la atención en el sentimiento de amor hacia ti.
Bueno, al final me ha parecido mejor quedarnos solo en la práctica afectiva, así que ya está. Pues hasta dentro de 15 días, será el 9 de abril. Que sigamos viendo.